Bienvenidos al canal de análisis técnico de Street. Hemos vivido una semana, podríamos decir, bastante tranquilita en los mercados. Era una semana prácticamente festiva. Hemos visto muy poquito volumen y eso ha provocado que no haya muchos movimientos. Lo que sí que ha permitido es que sigamos viendo nuevos máximos históricos en algunos índices. Como ya venimos viendo en las últimas semanas, esto es un no parar. Y aunque la sobrecompra quizás nos apunta en que deberíamos ver una corrección porque los mercados están muy sobrecomprados, esa corrección parece que no acaba de llegar y esta sigue siendo la tónica en las últimas semanas, incluso ya meses. Así que bueno, hoy vamos a ver un vídeo muy interesante. Antes de comenzar con los gráficos, os daré mi opinión, la sensación de lo que pienso ahora mismo en los mercados. Veremos esos datos interesantes que hemos podido rescatar de Twitter esta semana. Luego analizaremos los índices y esos activos que nos dan una visión más amplia del mercado. Y por último analizaremos todas las acciones que hemos ido pidiendo durante esta semana. Así que creo que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos al lío. Esta semana os comentaba en el canal que lo que estaba notando ahora mismo en los mercados, la sensación que tenía era de que si esto que estamos viviendo ahora mismo no es una euforia, se le podría acabar pareciendo bastante. Pero a la vez también os decía que la última vez que habíamos visto una euforia real en los mercados que marcaba el final de un ciclo alcista era por allá en el año 2006-2007. En esa época, como ya os decía, yo no invertía en bolsa, es decir, no seguía los mercados como evidentemente lo sigo ahora a diario. Y es muy difícil saber qué es euforia si no lo has vivido, porque a lo mejor si no hemos visto esa euforia en los últimos 15 años, aunque sí que hayamos visto subidas importantes en los mercados, cualquier movimiento alcista por encima de lo normal nos va a parecer euforia, pero única y exclusivamente quien haya estado en la bolsa metido durante esos años, durante el año 2007 o como veíamos el año 2000, va a saber detectar o le van a venir recuerdos de lo que realmente era una euforia en los mercados. Lo que estamos viendo ahora se le podría asemejar a una euforia, sobre todo por indicadores, por ejemplo, que vamos a ver ahora con esos datos que hemos sacado de Twitter. Podríamos estar viviendo una euforia en los mercados, pero el problema de las euforias es que no se sabe hasta cuándo van a durar. Es decir, si queremos luchar contra una euforia posicionándonos cortos, es muy probable que no acabemos ganando la batalla, porque lo normal es que se alarguen mucho hasta que haya muy poquita gente que piense que esto es una euforia y que el mercado se va a dar la vuelta. Porque la clave para ver un crash en las bolsas, una recesión económica y que las bolsas se den la vuelta, como hemos visto en otras crisis económicas, es que la mayoría de los inversores piensen que eso nunca va a llegar. Ya hemos tenido ejemplos anteriores, veíamos subidas muy fuertes también durante el año 2021. Luego parecía que iba a llegar esa recesión a la economía, ese crash en los mercados en el año 2022 y vimos una corrección importante, pero hemos visto cómo luego los mercados se han acabado recuperando muy bien. Eso que ha hecho alimentar esa idea de que no pasa nada, simplemente vemos correcciones y los mercados van a seguir manteniéndose al alza. Ahora estoy notando por vuestros comentarios y por la sensación que tengo, que hay muchos inversores que están esperando a que veamos correcciones, porque evidentemente salta a la vista de todos que lo que estamos viendo por lo menos es una sobrecompra muy alta, se están elevando muchísimo los valores de algunos activos y deberíamos ver una corrección. Y hay muchos inversores que están esperando esa corrección para volver a comprar, volver a entrar y ver un nuevo tramo alcista. Eso evidentemente se puede llegar a repetir de nuevo y durante bastantes ocasiones y se puede mantener en el tiempo durante muchísimo tiempo. Lo que hay que ser conscientes es la situación en la que nos encontramos y el riesgo que debemos correr o que podemos correr también. Porque si a lo que nos vamos a acabar enfrentando es a una recesión económica, no a un soft landing y a un crash en los mercados, hay que tener cuidado porque en una de esas correcciones para luego volver a repuntar puede que es cuando nos pillen a pie cambiado y nos den ese revuelco en las bolsas. Por lo tanto, es lo que debemos tener en cuenta. Evidentemente, ahora, lo hemos dicho ya muchas veces, hay dos ideas claves en el mercado. Hay dos inversores diferentes. Unos, los que están pensando que nos vamos a enfrentar a una recesión económica y que antes o después llegará ese crash en los mercados. Y los segundos inversores son aquellos que piensan que ya hemos hecho suelo en los mercados en el año 2022 y que estaríamos al comienzo de un nuevo ciclo económico. Y evidentemente las subidas que estamos viendo cuadrarían perfectamente con cualquiera de esos dos escenarios, porque cuando también hacemos un suelo en los mercados, luego las subidas que vemos cuando los inversores empiezan a coger confianza y piensan que ya no vamos a ver nuevas caídas, que la situación económica se va a recuperar,
ese no lending o ese soft lending que nos están vendiendo, las subidas son muy importantes, van cogiendo confianza, vuelven a entrar en bolsa y eso nos marca subidas muy importantes como las que estamos viendo ahora mismo. Pero a la vez, cuando nos estamos enfrentando a una situación de euforia, que es la última fase antes de ver un crash en los mercados, también se ven situaciones como las actuales. Se empiezan a sobrevalorar activos por encima de lo que en realidad valen, vemos subidas muy verticales, vemos que aunque haya sobrecompra, se sigue manteniendo la sobrecompra durante mucho tiempo, vemos divergencias que se mantienen durante mucho tiempo porque la tendencia es la que marca las subidas en las bolsas. Simplemente, ¿qué hay que hacer? ¿O qué pienso yo que hay que hacer? Tomarnos la inversión como algo muy serio y respetarla, es decir, tenerla mucho respeto, porque tanto nos encontremos en una fase del ciclo o en otra fase del ciclo, hay que tener en cuenta los riesgos que podemos llegar a tener. En mi opinión, creo que nos asemejaríamos más a ese primer bloque de inversores que piensan que nos vamos a enfrentar a una recesión, pero como ya os lo he comentado muchas veces, eso no indica que nos debamos poner totalmente cortos en el mercado, porque la euforia se puede mantener durante muchísimo tiempo y nos puede hacer rotos espectaculares. Fijaros las subidas que estamos viendo ahora mismo. A lo mejor dentro de 6 meses decimos, ¿ves? Teníamos la razón, sí, pero no has podido aguantar 6 meses más. Ese es el riesgo de situaciones como las actuales. Esta semana me ha venido a la cabeza de nuevo esa película de la gran apuesta en la que Michael Burry se ponía en corto en los mercados y otros inversores bastante antes de lo que el mercado fuese a caer. Ellos decían, estamos viendo señales totalmente evidentes de que esto no es normal, esto no cuadra, las bolsas van a caer, los ratings que se están dando no son ciertos y evidentemente luego se vio que tenían razón, pero hasta llegar a ese punto pasaron 1 y 2 años hasta que los mercados reflejaron lo que ellos estaban viendo. ¿Por qué? Porque si el consenso de los inversores es que la bolsa va a seguir subiendo independientemente de cómo esté la situación económica, la bolsa sigue subiendo. Lo hemos visto ahí y lo hemos visto en otras muchas crisis económicas. Por lo tanto, la clave no adelantarse a los acontecimientos. Os aseguro que si la bolsa cae vamos a tener tiempo suficiente para entrar en corto y vamos a detectar señales bastante importantes. Algo muy curioso que suele pasar cuando vemos nuevas fases bajistas, nuevas recesiones en los mercados, es que vemos una caída muy fuerte, luego quizás se empiezan a recuperar los mercados, pero vemos como esa recuperación ya no llega del todo a las bolsas y continuamos corrigiendo. A lo mejor nos perdemos esa primera caída, que es muy fuerte, pero hay que saber detectar cuando veamos ese posible rebote después en los mercados, que ahí va a comenzar esa nueva fase bajista. Y por aquí no se nos va a escapar, porque ya sabéis que lo analizamos todo a diario. Así que bueno, creo que es un momento de ir con pies de plomo. No está mal tampoco que hagamos operaciones alcistas o en largo, viendo la subida que estamos teniendo tan fuerte en los mercados. Fijaros cómo están subiendo los bancos. Lo que hemos visto en Santander es espectacular. Esa ruptura de la directriz bajista que llevamos viendo desde el año 2007 es una auténtica barbaridad y por lo tanto es una fiesta a la que quizás nos podemos apuntar, pero hay que tener en cuenta que va a haber un momento en el que la fiesta solo va a quedar zombies y en ese momento hay que saber salirse a tiempo y no correr excesivos riesgos. Es que bueno, era lo que os quería comentar esta semana, la sensación que tenía ahora mismo en los mercados. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros, si pensáis que estaríamos en una fase de euforia o si quizás estaríamos al comienzo de una fase alcista en los mercados que fuese a durar bastante tiempo. Y también pues viendo vuestras opiniones, pues también quizás podemos sacar algo más en claro. Así que nada, llevamos con la siguiente de las secciones donde vamos a ver datos muy pero que muy interesantes que he sacado de Twitter esta semana y que están muy relacionados con lo que ahora acabamos de comentar. Y bueno, vamos a continuar con esos datos interesantes que he sacado esta semana de Twitter. El primero de ellos, en esta gráfica, lo que nos viene a decir Jace Felder es que los insiders están vendiendo ahora. La barra roja, fijaros, actual, nos indica esas ventas de los insiders en el mercado. Y fijaros como la anterior vez que habíamos visto una barra tan alta había sido en 2021, cuando se produjo esa distribución, para luego ver las caídas tan importantes que veíamos durante el año 2022, es decir, una señal más de alerta. Si estamos viendo que los insiders están vendiendo como hacía bastante tiempo que no vendían, a lo mejor es que ellos saben alguna cosilla que nosotros no sabemos. Vamos con el siguiente de los tweets que he visto esta semana y es del indicador de Market Greed and Fear. Lo que nos viene a decir este indicador es cuando el mercado está en
excesivo optimismo o en excesivo miedo. Cuando se encuentra en excesivo miedo es una señal de compra, y cuando está en excesivo optimismo a lo mejor es cuando hay que vender porque se están sobrecomprando ya los activos. Lo que sí también debemos tener en cuenta de este gráfico, y la segunda lectura que tenemos que hacer también, es que durante muchas ocasiones, fijaros, desde el año 2007 y 2006, que es donde empieza el gráfico, la hemos visto en zona de extremo optimismo en el gráfico, pero eso no ha indicado que ya vayamos a ver una recesión económica. Si es verdad que ha coincidido quizás con correcciones importantes en los mercados, correcciones a lo mejor de un 10%, un 15%, incluso un 5%, para rebajar ese excesivo optimismo, pero luego el mercado se ha mantenido al alza. Es decir, yo creo que es un indicador que se tiene que utilizar quizás en el corto plazo, es decir, que nos está indicando que a lo mejor en la subida actual que estamos viendo se está sobrecomprando un poquito, hay demasiado optimismo y vamos a ver una corrección. Pero no se puede utilizar este indicador para nada para detectar el comienzo de una recesión económica, porque si no, fijaros todas las señales falsas que hemos tenido desde el año 2006. Vamos con el siguiente de los datos, que es de José Luis Cárpatos. Nos dice en su tweet que los pequeños especuladores tienen la posición más agresiva en bolsa de la historia, y que por ley de sentimiento contrario, pues esto no debería ser muy positivo. No sé de si toda la historia, sí que es verdad que el gráfico empieza alrededor de 1985 aproximadamente, anteriormente pues no lo sabemos. Por lo que tenemos aquí, pues fijaros, el inversor pequeño está más posicionado que nunca, es decir, está más alcista que nunca dentro de la bolsa. Y eso, sin lugar a dudas, no es una buena señal para lo que podemos ver en la bolsa. Recordad lo que decíamos, el comentario que os hacía antes. Los crashes en las bolsas llegan cuando el inversor pequeño está totalmente convencido de que no van a llegar. Todo el mundo tiene mucha confianza, entra en bolsa y ahí es cuando se produce el final de esa fase alcista y unas caídas muy fuertes en los mercados. ¿Podría coincidir con lo que estamos viendo ahora? Pues bueno, puede llegar a ser, pero fijaros cómo también en el año 2021 vimos el anterior pico más alto de la historia y no se produjo una recesión ni un crash en las bolsas. Vimos una corrección importante, pero no se produjo un crash. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que hay que tener en cuenta esto como que puede venir una corrección, pero creo que también habría que cogerlo con pinzas. Vamos con el siguiente de los datos. Esto ya me parece la releche lo que estamos viendo, y fijaros que lo que nos viene a decir en este gráfico es que la emisión de deuda en Estados Unidos está a los mismos niveles que el COVID. Es decir, se sigue emitiendo cada vez más y más deuda, más y más bonos. ¿Para qué? Pues para financiar todo el derroche que estamos viendo en Estados Unidos, y que es la única manera de mantener la economía viva. Lo que yo creo que no se está pensando en los inversores a la hora de porque emiten esta deuda, pero luego hay otros inversores que la están comprando, evidentemente. Y lo que no se está teniendo en cuenta es que lo que se está comprando a lo mejor es la deuda de un país que está muy, pero que muy, pero que muy endeudado, y que caben muchas dudas de que lo pueda llegar a pagar. Es decir, si viéramos los datos económicos de algunos países y nos dijeran que es de alguna empresa, lo que veíamos hace poco en Grifols era poco de la caída de la caída que veríamos en algunos índices, pero la gente lo sigue comprando. ¿Por qué? Porque tiene la idea de que siempre van a poder seguir pagando toda esta deuda, no va a llegar un problema de la deuda en las economías, y todo esto pues se va a poder seguir manteniendo. Y si ahora emitimos lo mismo de deuda que emitíamos en la época del COVID, dentro de 3 años seguiremos emitiendo más deuda, seguirá habiendo inversores que puedan seguir comprando esa deuda y la confianza se podrá seguir manteniendo. Que esto simplemente es un ejercicio de confianza, es decir, la confianza está ahora mismo en que, aunque emitan mucha deuda, aunque estén totalmente endeudados, aunque sobreviva Estados Unidos a base de deuda, la van a poder seguir emitiendo, y la confianza es que la van a seguir comprando. En el momento que esa confianza se rompa, mucho cuidado, porque el germen que se está alimentando ahora mismo es muy, pero que muy peligroso. Vamos con el siguiente de los datos. Esta vez este gráfico está relacionado con la inflación, y lo que nos viene a decir es que se ha creado una nueva medida, la Fed de Nueva York ha creado una nueva medida en la que calcula que la inflación que está relacionada con los salarios se encuentra estable en el 5%, y que eso está muy lejos de ese objetivo que tiene la Fed del 2%, y que esto a la vez nos podría llevar a que los tipos de interés estén altos durante más tiempo de lo que se espera. Y esto está muy relacionado con lo que os vengo comentando durante las últimas semanas. El mercado está descontando ya
que hemos visto un techo en esos tipos de interés en el mercado, o que quizás ese suelo de la inflación volverá a ese 2% y a lo mejor esto no va a ser así, y a lo mejor el suelo de la inflación está mucho más alto de lo que hemos visto en los últimos 15 años. A lo mejor los tipos de interés normalizados están también muchísimo más altos de lo que estábamos viendo en los últimos años. Es decir, esto no acaba de cuadrar. Luego habrá que ver cómo aguanta la economía actual, la situación empresarial, la situación industrial, con unos tipos de interés altos durante mucho tiempo. Llevamos un año, año y medio con los tipos de interés más altos de lo que vimos anteriormente. Pero cuidado si esto se alarga 3, 4, 5 o 6 años, porque puede empezar a hacer bastante daño a la economía, ya de forma generalizada, dejando a un lado los mercados y las bolsas. Vamos con el siguiente de los datos, que es de Zero Hedge, y fijaros cómo lo que nos viene a decir es que hay una desviación muy alta entre el dato del empleo de Estados Unidos que se nos está dando y el dato que podría ser el real, una desviación de 800.000 empleos. Esto, pues bueno, puede llegar a ser real, puede no llegar a ser real. La verdad que hay muchas personas que están indicando que a lo mejor los datos que están dando de empleo de Estados Unidos no son los correctos. Y puede llegar a tener sentido. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a unas elecciones económicas dentro de unos meses. Yo creo que la situación, la sensación que quieren dar a los votantes es que lo que están haciendo económicamente los políticos es muy positivo, va todo muy bien, la economía está muy fuerte, pero a lo mejor por debajo las cosas no están tan bien. Y si ahora mismo nos da una sensación de que el empleo se está deteriorando de forma importante en Estados Unidos, pues a lo mejor les acaba pasando factura en las elecciones. Por lo tanto, puede que a lo mejor estén maquillando un poquito los datos, como a lo mejor se hace también en algún país europeo, seguramente todos vosotros conoceréis. Y por lo tanto, pues quizás eso también está afectando a esa idea del soft lending en los mercados o no lending, porque no se está viendo afectada la economía con esos tipos de interés tan altos, y a lo mejor sí que se está viendo afectada, pero nos lo están maquillando. Vamos con el siguiente también de los datos, que es de José Luis Cárpatos, y fijaros, esto es muy curioso, este gráfico, donde nos compara la inflación que tenemos ahora mismo utilizando la forma de medir la inflación que teníamos en el año 1983 o anterior a 1983, y cómo se calcula ahora mismo. Como la estamos calculando ahora mismo es la línea azul, y cómo se calculaba anteriormente de 1983 es la línea amarilla. Y fijaros que si lo tenemos en cuenta como lo calculábamos antes, la inflación, el pico hubiera sido muy alto, cercano al 16%, y fijaros cómo ahora mismo estaríamos rondando la inflación en el 8%, es decir, nada que ver con lo que ahora mismo nos están contando. Simplemente es maquillaje lo que estamos viendo ahora mismo en la economía por el tema de la inflación, sobre todo, pero es que esto también va relacionado con lo anterior. Es que no interesa decir que la inflación sigue estando muy alta. ¿Por qué? Pues porque tienen que bajar los tipos de interés, o tienen que seguir manteniendo el discurso de que va a bajar los tipos de interés. Si ahora mismo en Estados Unidos cambia el discurso o cambia el relato, y lo que nos empiezan a decir es que no van a poder bajar los tipos de interés porque la inflación sigue estando muy alta y que no saben hasta cuándo van a tener que mantener los tipos de interés tan altos, la bolsa cae en picado. Porque lo que está descontando el mercado es una situación idílica en la que la economía no se deteriora, en el que se han subido mucho los tipos de interés y que ahora se van a bajar esos tipos de interés, que no va a afectar a la inflación. Es una situación idílica que probablemente no sea la real y que probablemente esté muy maquillada, como veíamos anteriormente con el dato del empleo en el anterior tweet, como estamos viendo ahora también con el dato de la inflación. Esto es Estados Unidos, pero en España, por ejemplo, pasa absolutamente igual. Hemos visto cómo hemos pasado de ser el país de la Unión Europea que más alta tenía la inflación de un mes para otro, el que prácticamente más baja la tenía. ¿Por qué? Pues porque se cambió el método de calcular la inflación. Es decir, es que la manipulación es muy alta en todo tipo de estos datos y es muy fácil de manipular, porque a ti lo que te van a dar es el dato definitivo de la inflación. No te van a decir cómo han calculado ese dato, qué cesta de productos han cogido. Así que, pues bueno, siempre hay que coger con pinzas estos datos. Y vamos con el último de los gráficos, también muy interesante, de Héctor Chamizo. Lo que nos viene a decir es que los flujos en la bolsa estaban estancados durante el año 2022 y durante el año 2023, quizás porque había mucho miedo de que quizás llegase esa recesión económica, de que hubiera un crash en las bolsas. Y fijaros cómo esos flujos de dinero no llegaban a las bolsas, mientras las bolsas se empezaban a recuperar muy bien en octubre de 2022 y empezamos a ver subidas muy fuertes. Ahí, fijaros cómo no entraba ese flujo de capital en las bolsas. ¿Cuándo empezó a entrar? Cuando ya a finales de 2023
2024. En la actualidad estamos viendo que el inversor va a coger muchísima confianza y seguimos viendo cómo las bolsas siguen manteniéndose al alza. Pero fijaros cómo desde el año 2021 también empezó a entrar muchísimo flujo en las bolsas. Eso hizo también que subieran muchísimo las bolsas, como estamos viendo ahora mismo, pero la lectura doble que podemos sacar de aquí es que quizás ahí es cuando se estaba vendiendo una situación idílica, que no era tal, que se nos estaba diciendo que la inflación iba a ser transitoria. No os preocupéis, inflación transitoria, invertir en bolsa, porque esto no va a provocar ningún problema. Entra el inversor pequeño y luego la metieron doblada en el año 2022. Ahora que se está vendiendo que la inflación es estacional, entonces no va a pasar nada. Es algo de unos meses del año en la que la inflación sale un poquito más alta y no pasa absolutamente nada. Que sigamos emitiendo más deuda que nunca, que inyectemos dinero en los mercados, que estemos hablando de bajar los tipos de interés, no va a afectar para nada para que la inflación vuelva a repuntar. Es simplemente estacional. Pues veremos a ver al final qué acaba sucediendo. Bueno, vamos a comenzar por el análisis de los índices, que vais a ver cómo la tónica es muy parecida a la que seguimos viendo durante las últimas semanas. ¿Por qué? Porque una semana más hemos seguido marcando nuevos máximos históricos en algunos índices y en otro pues nuevos máximos crecientes, como es el caso del IBEX 35, que una semana más hemos vuelto a ver una subida bastante importante. Fijaros cómo la sobrecompra se sigue manteniendo muy alta. La semana pasada decíamos, la sobrecompra está en 82, es altísima. Es decir, podemos llegar a ver una corrección, pero fijaros cómo esta semana ha seguido manteniéndose al alza y la sobrecompra del RSI ha llegado a 85,68, muy cercano a cómo estaba en diciembre cuando comenzamos esa pequeña corrección, movimiento lateral que ahora hemos visto que ha sido totalmente de consolidación. Por lo tanto, seguimos viendo esa subida en el gráfico y de momento no notamos ninguna señal de debilidad. Fijaros como el viernes corregimos un 0,33%, pero nos pensamos, wow, una corrección después de muchas sesiones. Sí, pero es que esa corrección ha sido principalmente porque CaixaBank repartía dividendos, por lo tanto el descuento en su cotización fue muy alto. Ya sabéis que el IBEX 35 pues no descuenta sus dividendos y por lo tanto se ha reflejado esa caída en el IBEX 35. Pero lo que sí que tenemos que destacar es que estamos en una zona muy importante de resistencia. Fijaros, el pico que veíamos en 2017, la zona de 11.184, es donde hice pico para empezar a ver esa corrección tan fuerte que acabó finalizando con esas caídas en marzo de 2020. Es decir, parece que las bolsas iban muy bien hasta antes del COVID, lo caían de forma importante, pero fijaros como en el IBEX 35 no. Llevamos ya unos cuantos años corrigiendo desde ese pico en los 11.184. Una zona muy cercana a la que se ha quedado esta semana. Esta semana hemos visto el máximo de la cotización en los 11.140. Por lo tanto, estamos en una zona clarísima de resistencia, desde la cual pues no habría que extrañarnos que viésemos una corrección. De hecho, es que desde la zona de los 10.620 puntos no teníamos ninguna resistencia clara hasta esa zona y es donde parece que nos encontramos ahora mismo, pero no habría que descartar ver ese último empujoncito hasta esa zona. Si cogemos el gráfico mensual, pues fijaros, se ve muy bien también la resistencia. Y fijaros cómo la sobrecompra en el RSI ha llegado ya a la zona de 70,09. Un dato interesante es que aquí vamos a hacer una lectura muy importante de hasta dónde nos puede llevar el mercado con su euforia. Con su euforia es que no veíamos esta sobrecompra desde el año 2007, cuando teníamos ese pico en los mercados para comenzar ese crash bursátil. Pero la lectura que tenemos que hacer no es la del año 2007, sino la que teníamos en el 2005, 2006 y principios de 2007. ¿Por qué? Porque fijaros cómo en 2005 ya teníamos una sobrecompra de 72 y eso no significó que ya hubiésemos visto el máximo, sino que a partir de ahí, fijaros, siguió manteniéndose al alza durante 2 años aproximadamente en el gráfico. Por lo tanto, pues cuidado, porque a lo mejor quizás estamos descontando que la euforia ya es muy alta, pero la experiencia que tenemos anterior es que todavía puede llegar a ser muchísima más. Esto no quita que hayamos encontrado un techo, no quita para nada que hayamos encontrado un techo y que quizás estemos justo en el punto más alto. Puede llegar a ser, pero cuidado porque lo que nos dice la experiencia, al igual que lo comentamos muchas veces cuando decimos, oye, tenemos una señal que hemos visto anteriormente que significó un techo en los mercados, pues ahora también hay que hacer la lectura
de que en el año 2005 también tuvimos una sobrecompra muy alta y se mantuvo durante 2 años al alza. Y fijaros cómo en el 98 también llegamos a ver esa sobrecompra, la vimos también en el 97 y en los mercados todavía les quedaba muchísima subida por delante. Por lo tanto, esto debemos tenerlo en cuenta y no debemos de obviarlo. Vamos a continuar con la cotización del DAX. Más de lo mismo, fijaros. La semana pasada teníamos una sobrecompra en 81,78. Nos parecía impresionante. Pensábamos que ya tenía que corregir y ha llegado esta semana a los 86,92 el RSI. Es decir, es una auténtica barbaridad. Fijaros en diciembre cuando habíamos los máximos. No llegó hasta la zona actual, no llegó a los 84 el RSI. Ahora hemos conseguido marcar un nuevo máximo creciente en el RSI. Es decir, esto parece que no tiene límites. La euforia. Ahora mismo fijaros cómo la siguiente zona clara de soporte está en los 18.000 puntos. 18.040 aproximadamente, es decir, tenemos bastante recorrido. Los soportes siguen siendo los mismos que veíamos la semana pasada, es decir, si queréis repasar soportes, podéis verlos la semana pasada, los podemos poner, vamos, están en el gráfico ahora mismo. Nos faltaría este por aquí, los 18.000 puntos, que es quizás el soporte que ha dejado más claro esta semana, por el antiguo techo que veíamos. En el gráfico semanal, más de lo mismo, sobrecompra altísima, 80,10, fijaros que es una sobrecompra que no veíamos desde el año 2015, cuando vemos ese techo. Es decir, estamos en zona que nos puede marcar una corrección importante, pero no nos tiene por qué marcar quizás ya ese crash o ese techo de toda la euforia que estamos viendo ahora mismo. La euforia se puede alargar muchísimo tiempo. Fijaros en el gráfico mensual, decíamos que había que vigilar una divergencia que nos podía marcar el final del ciclo alcista, esta divergencia de aquí, con el RSI. Bien, pues con la subida que hemos visto este mes, esta divergencia se ha roto. Ya no hay divergencia. ¿Por qué? Porque la RSI ha marcado un punto más alto. Es decir, esto es una señal muy alcista en el gráfico. Y fijaros como el cierre mensual ha sido muy cerca de máximos y en la banda superior de Bollinger. Eso también es una señal muy, pero que muy alcista. La única pega, el bajito volumen que hemos visto en esta vela. Es la única pega que le podemos poner. Pero aún así, la fortaleza sigue siendo muy, pero que muy alta. Vámonos al otro lado del charco ya. Vamos a coger el Dow Jones en gráfico diario. Y fijaros cómo de nuevo hemos seguido marcando nuevos máximos esta semana. De nuevo. ¿Y dónde nos hemos ido? Pues a formar una divergencia, una pequeñita divergencia. Fijaros. La cotización y el RSI. ¿Qué nos puede indicar? Que quizás hemos visto ese doble techo y podríamos corregir. ¿Hasta dónde? Primera zona de soporte, 39.237. Si la perfora, 38.160, donde está la media móvil de 70 sesiones aproximadamente en el gráfico. Pero ojo, porque es que esta divergencia no nos va a indicar ya, por verla, que vayamos a corregir. Es decir, esta divergencia se puede romper esta semana si nos mantenemos al alza. Es que llevamos viendo divergencias en toda la subida, y esto se ha mantenido. Por lo tanto, cuidado con adelantarnos a correcciones por haber visto divergencias, porque no siempre acaban funcionando de la forma correcta. Fijaros cómo, de hecho, el RSI está en 65,30. Eso también es positivo, porque lo que nos indica esa divergencia es que ya no tiene tanta fuerza la subida. Entonces, pues es una divergencia más fiable que cuando la vemos en zonas de excesiva sobrecompra, es decir, zonas por encima de 70 en el RSI. Si cogemos el gráfico semanal, fijaros, nueva semana de subidas y también tenemos divergencia. Aquí teníamos el RSI 75,72 y 76,39. Aquí estaría el máximo. Y esta semana hemos tenido 76,22. Hemos conseguido un nuevo máximo en la cotización, pero no en el RSI. Divergencia. ¿Esto nos indica que vayamos a corregir ya? No, simplemente la debemos vigilar. ¿Dónde estaría el riesgo? En perder esta zona de aquí. Los 38.670. Si la perfora, fijaros que rompería el suelo de esa divergencia, incluso un poquito más abajo. 38.576. Si la perfora es cuando nos indicaría una caída más fuerte, quizás hasta la zona de los 37.300 puntos. Pero de momento puede ser un simple movimiento de consolidación lateral o incluso esta semana mantenernos al alza y romper esa divergencia. Estamos viendo que la fortaleza del mercado es muy, pero que muy alta. Donde no se ha roto la divergencia del mensual es en el Dow Jones. Estamos ahora mismo en 65,70 y fijaros como aquí el RSI llegó a estar en 72,20. Por lo tanto, ahí sí que es verdad que se mantiene la divergencia, pero como decíamos, se puede mantener durante muchísimo tiempo y seguir viendo subidas muy, pero que muy importantes.
Continuamos con el Nasdaq y fijaros cómo aquí tenemos una divergencia que se lleva alargando muchísimo tiempo, desde enero de 2024, de forma muy clara. Parece que son muy rácanas las subidas y vamos viendo correcciones, pero se sigue manteniendo al alza en su cotización. Es verdad que esta semana no hemos visto marcado un nuevo máximo histórico en la cotización del Nasdaq, ya ha sido un movimiento más lateral, en contra de lo que hemos visto en otros índices, que sí que se han mantenido de forma importante al alza, pero fijaros cómo ese movimiento lateral hemos visto una corrección con muy poquito volumen, es decir, no pasaría absolutamente nada. Y fijaros cómo ni ha perdido la media móvil de 6 sesiones, es decir, mantiene la más perfecta tendencia alcista mientras no pierda esa media móvil de 6 sesiones. Si cogemos el gráfico semanal, fijaros cómo esa divergencia que teníamos anteriormente se seguiría manteniendo en el gráfico. De hecho, la podríamos alargar un poquito más. Aquí teníamos el cierre en 18.302, aquí le tenemos en 18.339, es decir, se puede alargar la divergencia y seguimos sin ver caídas. ¿Por qué? Porque la divergencia la tenemos que vigilar cuando empieza la corrección, a ver si perfora ese soporte que tenemos, en este caso los 17.320 puntos. Mientras no nos perfore, pues vale, la tenemos la divergencia, pero no la tenemos que dar mayor importancia. En el gráfico diario, fijaros cómo el soporte más cercano está a los 17.840 y por debajo ya esa zona de los 17.320 que decíamos del semanal. Y luego en el gráfico mensual, pues más de lo que veníamos viendo en los últimos meses. Seguimos con esa divergencia clarísima entre la cotización y el RSI. De hecho, fijaros este mes, la vela que ha dejado quizás podría ser de indecisión. También la vimos por aquí, una vela de indecisión y luego se mantuvo muy bien al alza. Y el volumen este mes ha sido altísimo. Por lo tanto, pues seguimos, que continúe la fiesta. Esto lo decía anteriormente, durante toda la semana, yo diciendo de las semanas anteriores, el mercado está dejando correr la subida y mientras no haya presión vendedora de ninguna parte, esto va a seguir manteniéndose al alza. Así son las euforias, los mercados. Vamos con el SP500 y fijaros en este caso, la divergencia podríamos decir que se mantiene desde diciembre de 2023. Yo nunca he visto una divergencia tan larga, fijaros, sin haber visto una corrección importante, quizás sin una reversión a la media de 70 sesiones, como nos podría marcar cualquiera de los picos que hemos visto en la divergencia. Es que no llega. Y esto se está alargando muchísimo, muchísimo. Ahora hemos formado un nuevo soporte en la zona de los 5.200 puntos. Incluso un poquito por debajo, podríamos decir, los 5.190, en esa zona de ahí. Por debajo ya nos iríamos a los 5.038, es decir, cuidado con esa zona porque no tenemos ningún soporte medianamente claro. Sí que es verdad que podría caer de forma importante hasta esa zona, donde está el techo del gap de escape que vimos por aquí, y ahí estaría el riesgo. Si pierde esa zona es cuando ya vendría esa corrección más importante, pero por ahí nos encontraríamos con la media móvil de 70 sesiones que podría actuar también muy bien como soporte. En el gráfico semanal, pues esas divergencias que se alargan tanto, que nos mantenemos al alza durante muchas semanas, dan lugar a R6 muy sobrecomprados, zona de 78 con 98, clarísima sobrecompra. ¿Ha formado alguna divergencia? Nada. No tenemos de momento señales de debilidad. Es decir, es muy complicado también mantenerse al alza, vale, sí es muy fácil dejarlo subir y que siga subiendo, pero también es complicado mantenerse al alza cuando no es dientes de sierra y quizás tampoco te permite detectar debilidad en el mercado y quizás decir, vale, pues si noto esto, empiezo a soltar poco a poco y luego vendrá la corrección. Pero es que no da ninguna señal de debilidad. Lo único, quizás, el bajo volumen que hemos visto esta semana. Pero es que, claro, también hemos tenido una sesión menos. Es que tampoco habría que darle mayor importancia a todo esto. Fijaros la subida, es que es súper vertical. Desde octubre del año pasado, un 27%. Subida muy, pero que muy fuerte. Muy fuerte. Fijaros cómo también cuando vimos ese suelo después del COVID, la subida se mantuvo durante muchísimo tiempo. Pero fijaros que el semanal no llegó a donde estamos ahora mismo. Es que lo del semanal está siendo brutal en el SP500. Claro, es que lo vimos la última vez en 2018, cuando vimos un par de meses, un par de años, donde vimos unos cuantos meses bastante complicados en las bolsas. Ahí sí que ya vamos a ver, fijaros, una RSI de 90, una auténtica barbaridad. ¿Llegaremos hasta ese punto? Pues, ¿por qué no? O sea, es que se puede llegar hasta ese punto de euforia, es decir, se puede seguir manteniendo la subida. A lo mejor un día vemos una corrección, por ejemplo,
imaginaos que sale un dato negativo del PCE el viernes en Estados Unidos y vemos una corrección del 2% en las bolsas, ¿vale? Corrige un 2%, vemos una simple corrección hasta la media móvil de 6 sesiones del gráfico semanal y seguimos manteniéndonos al alza. Y rebajaría un poquito la sobrecompra y seguimos manteniéndonos al alza. Y no pasaría nada. Es que la tendencia alcista es muy fuerte. Fijaros la media de 6 sesiones, que bien está actuando como soporte. Es verdad que llevamos ya desde la semana pasada que no nos hemos acercado a ella. Y a lo mejor deberíamos ver un toquecito a ella esta semana. Pero eso no va a indicar que veamos una corrección más fuerte. Por lo tanto, pues bueno, hay que ir con pies de plomo y saber dónde estamos ahora mismo. En el gráfico mensual, seguimos con la divergencia y seguimos diciendo que se puede seguir manteniendo durante muchísimo tiempo. Fijaros, en el año 2007 vimos la resistencia en 77, en 79 y ahora estamos en 68. Sí que es verdad que en el 2021 le dimos muy alto, le dimos en 78, luego vino esa corrección, pero fijaros como antes también teníamos divergencias en el mensual. Y es que ahora no tenemos ninguna divergencia de pocas velas atrás. Entonces, quizás antes de llegar a ver un techo en el mercado, deberíamos ver alguna divergencia de ese estilo. ¿Qué significaría eso? A lo mejor ver una corrección. ¿Por qué no? Más importante, hasta la zona de 4.800 puntos, 4.900 puntos. Y a partir de ahí seguir repuntando, irnos a marcar nuevos máximos históricos a la zona de 5.500, ahí formar una divergencia y ahí quizás indicarnos el final o ese techo en la subida. Pero es que de momento el gráfico mensual, la fortaleza es altísima. Fijaros, llevamos 2 meses cerrando prácticamente en máximos. ¿Que eso nos va a indicar que estamos muy sobrecomprados, que podemos ver una corrección? Sí, pero después de ver esa corrección, que no nos extrañe que sigamos manteniéndonos al alza. Para ello, pues, si va a haber esa corrección, lo que tendremos que poner el foco son en esas zonas de soporte claves, en esos pilares fundamentales de la tendencia alcista que no se deben perforar. El riesgo que esos pilares están muy abajo, porque no hemos visto dientes de sierra. Entonces, por eso, aunque veamos una corrección muy fuerte, no nos debemos alarmar, porque es normal tras ver unas cuantas semanas de subidas muy verticales. Y vamos con el resto de activos. Fijaros el VIX, donde ha vuelto a esa zona de complacencia y se ha quedado ahí en los 12,70. Mientras esté entre la zona de 13,60 y la zona de 12,70, el SP va a seguir manteniéndose al alza. Las bolsas seguirán manteniéndose al alza. Veremos algún sustito, pero que no nos engañen, porque si sigue ahí, se mantendrá a la alza. ¿Por qué? Porque el VIX, cuando se encuentra en esa zona de complacencia, lo que nos marca es que no hay riesgo en los mercados o que no están leyendo los inversores excesivo riesgo y que puede seguir subiendo. Y no pasaría absolutamente nada. Las señales de riesgo, la clave, la zona de los 15. Ya lo hemos visto, la media de 200 sesiones. Cuando supere esa zona con claridad, es cuando podrá venir esa corrección más importante. Nos podríamos ir hasta la zona de 21 en el VIX, ver una corrección importante y ojo, la tendencia alcista después de ver esa corrección, seguir manteniéndose al alza, es decir, lo que acabamos de comentar en el SP500. Vamos con el precio del petróleo. ¿Ahí qué pasa? Pues que sigue manteniéndose la tendencia alcista. Fijaros cómo parecía la semana, que era un poquito rácana, y nos íbamos a probar ese soporte en los 84,60 aproximadamente, esta zona de aquí. Pero fijaros a finales de semana, con mucha fortaleza, ha cerrado prácticamente en máximos de la semana. Bueno, sin prácticamente, en máximos semanales. La única pega que le podemos poner, la posible divergencia. Pero la posible divergencia que también nos indica que ha cerrado en máximos y que se puede mantener al alza y que esa divergencia la puede acabar rompiendo esta semana. De hecho, la proyección que teníamos era volver a máximos el año pasado, a esa zona de los 91. Y si supera la zona actual, que es donde podría estar este suelo que veíamos aquí, en septiembre de 2023, es que no tiene nada, hasta la zona de 90-91. ¿Qué doble lectura le tenemos que hacer a esto? Lo que decimos todas las semanas. Mientras el precio del petróleo se mantenga al alza, dad por hecho que la inflación va a volver a repuntar. Y llevamos ya muchos meses, fijaros, desde diciembre, viendo cómo el precio del petróleo está volviendo a repuntar. Mucho cuidado. Porque ¿quién no nos dice que vayamos a ver los máximos que veíamos en 2022? Y eso ya sabéis lo que significa con el dato de la inflación. De hecho, las lecturas que se han hecho del dato de la inflación es que han venido principalmente provocadas por el precio de la energía. Y también, mira, os lo tengo que haber puesto antes,
hay que tener muy en cuenta, hay índices que marcan la revalorización de las materias primas. Y hay uno de ellos que es el Bloomberg Commodity, que lo hemos visto alguna vez, que también está empezando a dar señales claramente alcistas. Es decir, ojito con el resto de materias primas que también se están manteniendo muy altas. Esta semana ha salido por todos los lados lo del precio del cacao, que se había revalorizado, no sé si era un 400% o un 500% en el último año y medio o 2 años. Es decir, hemos encontrado el techo ya del cacao. Cuando en el telediario te están diciendo que el precio del cacao se ha revalorizado un 400%, y que fijaros lo que ha subido el precio del cacao, ahí está el techo. Es decir, es que el precio del cacao, cuando hubo esa subida tan fuerte de las materias primas en el año 2021, 2022, el precio del cacao estaba estable. Y luego cuando esas materias primas han empezado a rebajar su precio es cuando ha empezado a revalorizarse el precio del cacao. Ahora, ojito, no veamos el movimiento contrario. Es decir, cuidado porque todas las noticias de joder lo que ha subido el precio del cacao puede hacer que algunos inversores se metan ahí y a lo mejor lo que nos está marcando es el techo. Al igual que cuando veamos en el telediario decir nuevo récord histórico en el SP 500 o en el Nasdaq o en el IBEX 35, nos debemos empezar a preocupar, porque ahí es cuando ya ha llegado a todas partes esa subida y ahí estaremos encontrando el techo. De momento eso no lo estoy notando mucho. Así que bueno, veremos a ver hasta cuándo aguanta la fiesta. Vamos con el precio del gas natural. En este caso no podemos decir lo mismo que en el precio del petróleo. Sigue con la tendencia bajista. Y es que hay muchas empresas industriales que están dejando de producir con gas por tomar otros tipos de energías quizás más renovables. Yo creo que viene por aquí el detrimento del precio del gas natural y también además que el sector industrial lo está pasando muy mal en Europa. En Alemania está siendo catastrófico lo que está pasando con el sector industrial. Está bajando muchísimo la producción. Lo estamos viendo con los PMIs manufactureros. Por lo tanto, si baja la producción, también baja el consumo de gas y por lo tanto su precio. Parece que con todo esto que está pasando en Rusia podría provocar un poquito más de volatilidad en el precio del gas natural, pero ya lo veis, absolutamente nada de nada. Continuamos con la corrección. Y en el precio del oro, pues fijaros, nuevas subidas, nuevos máximos históricos en el precio del oro. Es una auténtica barbaridad, lo que estamos viendo en el precio del oro. Una auténtica barbaridad, pero en el contexto de que es el oro. Es decir, hay algo más aquí. Es que hay algo más. Lo que quizás está descontando el oro es que van a tener que mantener los tipos de interés altos durante bastante tiempo y que la inflación se va a mantener bastante alta y no la van a reducir como se estaba diciendo que le iban a reducir. Yo es lo que creo que quizás nos está queriendo decir el precio de la onza de oro. En el gráfico, pues fijaros, tenemos divergencias. También la teníamos la semana pasada, cuidado. Y fijaros cómo se ha mantenido. ¿Qué decimos de este tipo de divergencias? Pues que la clave está cuando veamos que esa divergencia, ese nuevo pico, se forma por debajo de la zona de 70, que es cuando ya no tenemos mucha fuerza. Fijaros como el MAC también nos podría dar divergencia, pero nos está dando señal de compra esta semana. Por lo tanto, cuidado, porque aquí tenemos unos sentimientos un tanto contrariados. Podríamos decir, no habría que extrañarnos para nada ver una corrección hasta la zona de los 2100, donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones y seguir manteniéndonos a alza. Pero es muy curioso lo que estamos viendo en la onza de oro. Y vamos con, ya sabéis que es mi indicador favorito de estos que analizamos, aparte de los índices, que es el índice dólar. Fijaros cómo de nuevo se sigue manteniendo al alza. Y es que el índice dólar, lo decimos siempre, si el índice dólar se mantiene al alza, las bolsas caen. Cuando el índice dólar cae, las bolsas suben. Y no está pasando eso últimamente. Es decir, aquí se está produciendo una divergencia bastante importante. ¿Cómo supere los máximos que veíamos en la sesión del jueves? Zona de los 104. Siguiente resistencia clara la tenemos en los 105, es decir, un nuevo impulso bastante importante. Y eso me provoca muchas dudas porque no veo posible que se vaya hasta la zona de 105 con 30, los máximos que veíamos en 2023, sin que las bolsas corrijan. Es que no lo veo. Entonces, o aquí vemos una corrección, nos estabilizamos en la media de 70 y 200 sesiones, o como siga manteniéndose alza, es que las bolsas tienen que empezar a caer ya. Porque es que esto nos puede mantener durante mucho más tiempo. Entonces aquí vimos un movimiento entre septiembre y noviembre que parecía que no caía y las bolsas empezaban a subir, decíamos algo no cuadra y luego acabó cayendo y las bolsas siguieron subiendo. Pero es que ahora no está pasando eso, Llevamos mucho tiempo ya
rompiendo esa directriz bajista, manteniéndonos al alza, y las bolsas no caen. Por lo tanto, cuidado porque esta divergencia se está alargando mucho tiempo, y cuando se alarga mucho tiempo las divergencias son muy, pero muy peligrosas. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar de lo que hemos visto esta semana en los índices. Pues siguen estando súper sobrecomprados. Eso ya sabéis que en el más corto plazo no nos indica que vayamos a corregir, pero son señales de alerta que debemos de tener en cuenta. Y cuando la sobrecompra se mantiene durante mucho tiempo, no vemos dientes de sierra, la corrección acaba siendo fuerte. Lo veíamos a finales del año pasado con los bancos, lo decíamos, se mantiene mucho tiempo la sobrecompra, no hemos visto dientes de sierra, la corrección puede ser muy fuerte, la reversión a la media de 200 es muy grande lo que podemos llegar a ver, y lo vimos caídas en algunos bancos del 30% en un par de semanas. Por lo tanto, que esa experiencia ahora quizás nos sirva como una salamanga para saber de lo que puede acabar pasando, porque si no, a lo mejor, si ahí caímos en la trampa y entramos tarde, nos quedamos atrapados por unos meses, porque ahora se ha subido por encima de esos máximos, pero es mejor maximizar quizás así nuestra operativa. Prácticamente todos los índices tenemos la misma sensación, sí que es verdad que en Estados Unidos hay alguna que otra divergencia, alguna que otra señal más de debilidad, mientras que en Europa la fortaleza es totalmente alcista. Los otros índices que hemos visto, el VIX, zona totalmente de complacencia, zona en la que el SP, resto de índices, se puede mantener al alza, el precio del petróleo nos indica que la inflación no está controlada, gas natural, por el contrario, se ha rebajado mucho su precio. Ya sabéis que aquí hay varias teorías de a qué se puede deber esa reducción del precio del gas natural. La onza de oro, seguimos viendo cómo se mantiene al alza, sin ver señales evidentes de por qué puede ser esa subida tan vertical del precio del oro, entre comillas, y con divergencias que nos indican quizás una corrección que sería totalmente sana. Y el índice dólar, pues es el indicador más claro que nos está marcando que aquí hay algo que no está descontando el mercado porque no es normal la divergencia que estamos viendo entre el índice dólar y los mercados. Bueno, probamos con vuestra sección, la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Últimamente lo estoy portando muy bien, porque en las semanas os dije que analizar tantas acciones y dedicar tanto tiempo a esta sección me perjudicaba bastante para los vídeos, porque había mucha gente que entraba única y exclusivamente a ver una acción y se iba, entonces un vídeo de 1 hora y cuarto, que solo veas 3 minutos, que me parece totalmente normal, porque si lo que os interesa es lo que os interesa, pues perjudicaba mucho quizás a lo que YouTube interesaba como que este vídeo era interesante o no. Y últimamente, desde que os he dicho eso, la verdad que me estáis pidiendo muchas menos acciones, también os lo recuerdo bastante menos, así que bueno, la verdad que eso está haciendo que quizás funcionen un poquito mejor estos vídeos, pero tampoco dejéis de pedirme acciones que queráis, porque para eso hacemos esta sección, para analizar las acciones que vosotros queráis. Vamos a empezar por Aedas Homes y fijaros cómo llevamos viendo en las últimas semanas una corrección. ¿Hasta dónde nos podría llevar? Pues fijaros que parece desde febrero que la banda media de Bollinger ha actuado como soporte. Ahora mismo está a los 17,19 y además en esa zona tendríamos un soporte, el anterior máximo que veíamos desde febrero. Es decir, podríamos irnos tras zonas 17,08 aproximadamente, 17,20, un poquito por debajo de donde estamos ahora mismo. Si la perfora, ¿dónde nos iríamos? A la media de 70 sesiones, como ya lo hizo en enero, como ya lo hizo en diciembre. Mientras se mantenga sobre la media de 70, tendencia alcista. Y si la perfora, media de 200, en los 15,26. Fijaros que aquí llegó hasta la media de 200 en octubre y se mantuvo al alza. Por lo tanto, el último punto donde pondríamos en riesgo esa tendencia alcista sería la media móvil de 200 sesiones. Continuamos con Arima. Fijaros cómo habíamos visto una corrección muy fuerte desde agosto del año pasado y ahora parece que estamos viendo un suelo en los mercados. Su cotización, en la zona de los 6,15. Y parece que la media de 70 sesiones está actuando como resistencia, pero cada vez el rango de movimiento es menor. Por lo tanto, es probable que en las siguientes sesiones se produzca algún movimiento brusco que aumente la volatilidad de forma importante. Si es por la parte alta, objetivo, los 6,84, donde está la media móvil de 200 sesiones, que podría actuar como resistencia. Y si es por la parte baja, cuidado porque este movimiento lateral podría dar continuidad a correcciones más importantes, haber sido un movimiento de consolidación de toda la caída y continuar corrigiendo, marcando nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. Vamos con BBVA, una de esas acciones tan sobrecompradas en el IBEX 35 y que ahora, quizás, después de muchísimo tiempo de sobrecompra, pues hemos detectado una señal de debilidad, pero todavía no está confirmada, ¿eh? Una divergencia.
con la subida que vimos el viernes. Llevamos unas cuantas sesiones con un movimiento lateral, una pequeñita corrección, y con la subida del viernes ha formado esa divergencia. Donde quizás si empezamos a corregir deberíamos poner el ojo para pensar que vamos a caer de forma más importante aquí, en los 10,62. Mientras no perfore esa zona, podemos ver una caída hasta ahí, rebajar la sobrecompra bastante, porque en el momento que veamos una corrección importante de un 1 o un 2%, la sobrecompra se va a reducir bastante y a partir de ahí seguir manteniéndonos al alza. Si pierde esta zona, cuidado, porque es que por aquí es que no tenemos ningún soporte, ¿eh? Ni uno, cero, ni uno claro. Nos podríamos ir a buscar la media 70 sesiones. Está a los 9,36 ahora mismo en el gráfico. Fijaros también, curioso, BVA, gráfico semanal, sobrecompra un 81,96, altísimo. Fijaros que en febrero de 2023 la vimos en 80. Está por encima. Es que no encontramos sobrecompras tan altas desde el año 2011, que es lo que estamos viendo en el gráfico. Vamos a ponernos un poquito más atrás. No lo vemos, ¿eh? A ver, aquí en 2006, 79. Es que no las vemos. Desde finales de los 90. Que ahí sí que tuvimos sobrecompras muy altas. Es decir, casi 30 años sin ver una sobrecompra en el semanal del VA tan alta como estamos viendo ahora mismo. Y el mensual, algo muy parecido, ¿eh? Estamos en 81, fijaros, en 2006 la sobrecompra estaba por ahí también. Llegamos a estar, fijaros, en 81 también, con 36. Y en el 90, sí, la verdad, a finales de los 90, que la sobrecompra era altísimo. Fijaros la verticalidad de la subida del BVA este mes. Ha sido brutal, una subida del 20% en un mes. Esto se va a limpiar. No tengáis ninguna duda que se va a limpiar con esa subida tan vertical. La duda que tiene todo el mundo es cuándo se va a limpiar, porque se puede haber limpiado por aquí, de los 9, los 9,40 parecía que se podía limpiar. Tenemos una divergencia, la última que vimos, y no se limpió. Siguió manteniéndose al alza. Seguimos con CaixaBank, que repartió dividendos esta semana. A los que, si no ponemos los dividendos, parece que ha caído muchísimo, pero si ajustamos los dividendos, pues se mantuvo al alza en la sesión del viernes, en la sesión del jueves. ¿Qué pasa? Que en el IBEX 35 esto se lo toma como que ha caído un 7%, creo que era aproximadamente por ahí. Entonces, el IBEX 35 le acaba pasando factura, pero la cotización de CaixaBank para nada. Sí que es verdad que la vela que dejó es de indecisión clara, ¿eh? Y puede cuadrar con el comienzo de una corrección, ese tipo de velas. Y la sobrecompra está en 87. Es una auténtica barbaridad. Es que hacemos lo mismo con BBVA. Es que llevamos muchos años sin ese tipo de sobrecompras. Fijaros aquí en 2022 en 83. Tampoco teníamos tan alta la sobrecompra como ahora, ¿eh? Llegó a estar en 84. Es una auténtica barbaridad. Lo de la sobrecompra en los bancos españoles de IBEX 35 está siendo una auténtica barbaridad. Yo no la había visto nunca. De lo que yo analizo los gráficos. Que fijaros ahora mismo, vamos a buscar un soporte claro en la cotización de CaixaBank. El más claro, tenemos por aquí. En los 3,90. Por aquí quizás un movimiento lateral donde ha entrado volumen y puede actuar como soporte en la zona de los 4,10. Puede ser. Pero si nos vamos al soporte más claro que acabamos de comentar, la caída es de casi el 13%. Entonces, cuidado. Es que cuadraría perfectamente por la sobrecompra que tenemos ahora mismo en el gráfico. En el semanal, fijaros, 79,20 la sobrecompra. Que no la hemos visto esto desde hace muchísimos años. Es una auténtica barbaridad. Hay gente que se sienta a gusto con este tipo de gráficos y de verdad, el RSI marca la fortaleza. Les voy a decir, la fortaleza es muy alta. Es muy alta. Y nos indican que veamos una corrección. Luego puede haber un repunte muy fuerte también, porque nos está marcando que hay mucha fortaleza. Pero ojo, porque esa corrección puede llegar. Y la corrección es que me cuesta creer que sea baja, porque con toda la sobrecompra que tenemos ahora mismo en el gráfico. Seguimos con las siguientes de las acciones, no me voy a liar más porque me estoy entreteniendo con los bancos. Y en este caso vemos a IDF, fijaros cómo estaba tonteando en la media móvil de 70 sesiones, en el momento que se despegó de ella, ha volado. Y la subida ha sido muy fuerte. Ahora, fijaros, sobrecompra altísima. ¿Dónde podemos poner el objetivo? Aquí, en el techo de esta vela, los 9,95. Donde también nos podríamos encontrar con la media móvil de 200 sesiones. Quizás hasta ahí podría llegar.
¿Iremos del tirón? Pues bueno, a lo mejor vemos una corrección hasta la media 6 sesiones, los 8.20 aproximadamente, los 8, y a partir de ahí vemos ese último impulso. No hay que descartarlo para nada. Vamos a continuar con IAG. Otra de las acciones que nos ha sorprendido, porque decíamos, la zona de los 2 euros es clave. Es muy complicada que la supere de primera, porque ahora vamos a ver también el semanal y el mensual. Y fijaros que llega a los 2 euros, y es que, como si aquí no hubiese nada de resistencia. Es decir, la presión vendedora es cero ahora mismo. Nadie quiere vender. Y a poco que entra el volumen, que encima en este caso ha habido bastante volumen, la subida ha sido totalmente vertical. ¿Sabes? El gráfico semanal. En una semana ha subido un 20%. En un mes, perdón. Estamos en el gráfico mensual. Es una auténtica pasada. Es brutal. ¿Dónde estamos ahora mismo? En esa media móvil de 200 sesiones que decíamos que podría actuar como resistencia. Está a los 2,03, es decir, la ha superado a cierre mensual. En el mensual, fijaros que la siguiente resistencia es la media de 70 sesiones, en los 2,15. Es decir, podríamos seguir llegando hasta esa zona. Es que hemos roto una resistencia muy importante y no tenemos nada por el camino. Hasta los 2,15, 2,20 aproximadamente. Y en el semanal, fijaros, también tenemos la media de 200 sesiones. Y ojo, porque hemos dicho que si superaba la media de 200 significaría o podría significar un giro alcista muy importante a largo plazo. Y de momento la ha superado. La última vez que vimos un giro parecido, fijaros, fue por aquí, también la superó, volvió a corregir hasta ella y se mantuvo al alza. Es decir, puede que ahora tengamos que ver un movimiento parecido, lo que implicaría una corrección, quizás hasta la zona de los 1,89, 1,90. Fijaros, donde tenemos este pico de aquí, y a partir de ahí volver a repuntar al alza. Como se mantenga sobre la media móvil de 200 sesiones en gráfico semanal, es una señal muy, pero muy alcista en el gráfico. La sobrecompra es alta, en los 73,55, una sobrecompra que no veíamos, fijaros, desde junio del pasado año, donde vimos una corrección importante, pero ya tenemos la experiencia de otros valores que estamos viendo sobrecompras también altísimas. Fijaros aquí también IAG, la sobrecompra llegó a estar en 82, por lo tanto, ojito, nos vayamos a la zona de 2.15 y 2.20, Cuidado. Continuamos con Mafre, también subida vertical. Es que es impresionante lo que estamos viendo en muchos valores del IBEX 35. Y con lo que estamos viendo, me parece poco lo que ha subido el IBEX 35. Y probablemente sea porque las energéticas, que también tienen mucho peso, no han tirado con tanta fuerza, venían muy castigadas. Si las energéticas estuvieran tirando como están tirando ahora mismo el resto de valores, sobre todo del sector financiero, el IBEX 35 a lo mejor está ahora mismo en 13.000 puntos tranquilamente. Ha sido espectacular la subida, espectacular. Mafre, fijaros, una sobrecompra de 86,83, una auténtica burrada. No lo vemos anteriormente, no lo vemos. Es que la subida es súper vertical y parece que podría corregir por aquí y vemos una vela con un gap de escape y se mete una subida de un 5%. Es espectacular lo que estamos viendo. En el gráfico semanal, fijaros, esta semana una subida del 8%. En el mensual, la subida del 20%. Impresionante. Es que no hay otras palabras para describir lo que estamos viendo en algunos valores del IBEX 35. Es impresionante. Buscar zonas de soporte, pues es que lo que decíamos antes, quizás en este caso el gap de escape que tenemos por aquí, los 2,20, si lo perfora, a buscar la media de 70. En la zona de los 2,10. Es que no tenemos nada de soporte por el camino. Nada, absolutamente nada. Seguimos con Boeing. Y fijaros cómo habíamos llegado a esa zona de soporte de nuevo, que habíamos visto en octubre de 2023, y hemos vuelto a repuntar. Aquí en este caso lo que estamos viendo la verdad que no parece muy positivo, porque hemos perforado la media 70, la media 200, la consolidado como resistencia y ahora hemos visto ese cruce de las medias. Eso es muy negativo, este cruce, que nos indica una tendencia bajista en el medio y largo plazo. Ahora, pues no hay que descartar que nos vayamos a cerrar el gap que tenemos por aquí, de los 198, y además toquemos la media de 70 sesiones, la consolidemos como resistencia y volvamos a corregir. La señal alcista, ¿dónde llegaría? Si superamos esa zona. Nueva ruptura al alza y nos vamos quizás a poner el objetivo de nuevo en los máximos que veíamos en diciembre. Siempre y cuando vaya consiguiendo superar las resistencias que tenemos por el camino. Como la zona de los 217.
Continuamos con Carnival. Fijaros también que es importante que veíamos desde diciembre, se ha apoyado en la media móvil de 200 sesiones y la supera, decir, puede ser una simple corrección necesaria después de una subida muy vertical. Y ahora ha seguido manteniendo una estructura alcista, superando la media de 70 sesiones, que la está actuando como soporte ahora mismo. Mientras se mantenga sobre la media de 70, seguimos con la estructura alcista. Siguiente resistencia, en los 17,80. Si la supera, nos vamos a máximos. Muy cerquita de esos 20. Continuamos con Riot Platforms. En este caso, fijaros que la corrección perforó la media de 270 sesiones y cuando las perforas, ¿cuál es el problema? Que actúan como resistencia. Movimiento muy parecido al que vimos por aquí, ¿eh? Y fijaros que luego la superó y la subida fue vertical. Ahora, misma situación. Que la supera, subida de nuevo a la zona de 18. Que no, cuidado porque podríamos seguir corrigiendo. Esta es la zona de los 880, que es donde están los mínimos que veíamos por aquí en octubre, aunque por el camino tendríamos también soportes en los 1050 y en los 980 aproximadamente, los 10, donde teníamos los mínimos que veíamos en enero, por aquí. Vamos con la penúltima de las acciones, también tendencia alcista muy vertical. Aquí seguro que tenemos divergencias en el semanal, fijaros, clarísima. Ahí está. Pero se mantiene al alza. Y de hecho, ahora está dando señal de compra el MAC. En el diario, pues fijaros, como no hemos sacado todavía sobrecompra, si nos podemos mantener un poquito incluso más al alza. Claro, es que si trazamos la directriz alcista, nos podríamos ir hasta la zona de los 74,15. Ahí quizás no hay que descartar una corrección. Si hay la corrección y se frena la media de 70 sesiones, pues sería positivo, porque anteriormente es lo que ha hecho y se ha mantenido al alza. Mientras no pierda la media de 70, seguimos con la tendencia alcista. Si la perfora, cuidado, media de 200. Aquí también llegamos hasta allá, marzo de 2023, media de 200 y continuidad alcista. Es decir, dos medias clave para seguir manteniendo la tendencia alcista a medio y largo plazo en su cotización. Y vamos con la última de las acciones, que es Tilray. Hemos visto una subida muy vertical en las últimas semanas, lo hemos visto en todas las acciones del sector cannabis. Y en este caso, pues fijaros, muy parecido a lo que veíamos anteriormente cuando hemos este tipo de subidas. Atacamos la media de 200 y luego vuelve a corregir. Ahora de momento estamos en la fase de atacar la media de 200. La ha superado. ¿La clave dónde está? En mantenernos sobre ella, que es lo que no ha conseguido en ningún momento, en todos los repuntes. Cuando veamos un movimiento, vuelta hasta la media de 200, consolida como soporte, y volvemos a marcar un nuevo máximo creciente, ahí es cuando tendríamos la señal alcista en el gráfico. Y ojo, aquí vemos algo parecido, ¿eh? Pero perforó la media de 200. Ahí tenemos una nueva vela alcista, nuevos máximos crecientes, pero teníamos divergencias y volvimos a corregir. Perdimos la media de 200, es decir, es clave no perder esa media móvil de 200 sesiones y consolidarla como soporte para seguir manteniéndonos al alza. Y bien, conclusiones que podemos sacar del vídeo de esta semana, pues creo que son clarísimas. Mientras seguimos datos en esa sección, quizás de datos importantes que hemos visto en Twitter, que hay cosas que no cuadran con la subida que estamos viendo, que hay muchos riesgos dentro del mercado, que quizás la sobrecompra es altísima, que el optimismo es muy alto. Ese comentario que os hacía de que quizás estamos viendo también muchísima euforia, que a lo mejor cuadraría con lo que hemos visto en otras fases muy alcistas de euforia que luego eran el anticipo de una recesión y de unas correcciones o un crash en las bolsas. Luego, a la vez, también estamos viendo cómo en los gráficos hemos visto cómo la sobrecompra es altísima, pero la sobrecompra se sigue manteniendo. Lejos de ver correcciones y ver nuevos impulsos y ver divergencias, estamos viendo cómo las cotizaciones se siguen manteniendo al alza con muchísima fortaleza. Lo que hemos visto en el IBEX 35, en las acciones que hemos analizado en la sección de sugerencias del IBEX 35, es el fiel reflejo de que esto podría llegar a ser una euforia. Son subidas muy verticales, subidas en un mes del 20% en algunas acciones que les cuesta subir a veces más de un 1% al día. La subida ha sido vertical. ¿Estaremos en ese techo? Es que no lo sabemos si vamos a estar en ese techo. Lo que sí que es verdad es que ya empieza a dar un poquito de vértigo. Luego os lo comentaba también la semana pasada. No debemos descartar para nada que ahora estaremos encontrando un techo, quizás de toda la subida, que teníamos que haber visto en el año 2024. Se esperaba una corrección en el mes de marzo y no ha llegado. Es decir, se ha seguido manteniendo al alza los índices. No hay que descartar que estemos cerca de este techo, quizás
veamos nuevas revalorizaciones por encima, pero que estemos durante varios meses viendo muchísima volatilidad, con caídas muy importantes, nuevas subidas muy importantes, incluso marcando nuevos máximos crecientes, y esos movimientos los aprovechen los insiders para ir soltando acciones. Todas esas acciones que fueron comprando a finales de 2022, del año 2023 al principio, cuando ninguno queríamos estar en bolsa porque los riesgos de una recesión eran clarísimos, el año 2023 iba a ser catastrófico. Lo veíamos con esos datos. El dinero no llegaba a la bolsa en el año 2023, pero la bolsa subía, es decir, por algún lado llegaba ese dinero, pero no era del lado del inversor pequeño. El inversor pequeño está entrando ahora, cuando está cogiendo confianza de que no va a haber recesión, de que las bolsas están subiendo con muchísima fuerza. Y esa puede ser la trampa. Y en esos momentos que veremos los próximos meses, quizás de mucha volatilidad, con subidas y caídas muy importantes, se podrán formar divergencias donde nos marquen debilidad y, como decimos, ahí se empiecen a soltar todas esas acciones que se han ido comprando en los últimos años cuando nadie las quería comprar. Y esa pueda que sea la jaula o la trampa donde muchos inversores queden atrapados. Pero bueno, ya sabéis que esto luego cambia muchísimo de un día para otro. Así que quizás es el panorama que tengo ahora mismo, que quizás vamos a ver mucha volatilidad y que probablemente a finales de año la situación se complique ya muchísimo, pero como veis, de momento la fortaleza es altísima, es decir, esos movimientos, esa volatilidad tan alta, es muy probable que la veamos antes de comenzar esa fase bajista de los mercados, pero no sabemos si va a llegar ahora o llegará dentro de un mes, cuando estaremos durante este mes y el siguiente manteniéndonos al alza. Así que bueno, creo que es el escenario que debemos tener en cuenta, por lo menos creo que es mi opinión, ya cada uno tendrá su propia opinión. Lo que parece que está siendo un consenso en los comentarios que me ponéis, que muchas veces yo puedo ser bastante pesimista, sobre todo por la situación macro que tenemos. Muchos me dicen, joder, es que eres muy pesimista, las bolsas van a seguir subiendo. Y el consenso que hay ahora mismo es que vamos a ver una corrección. Todo el mundo está pensando que vamos a ver una corrección porque la sobrecompra es altísima y que luego va a seguir subiendo los mercados. Es decir, el consenso es claro con que va a haber una corrección, pero no llega la corrección y quizás es lo que está dejando fuera de juego a mucha gente que quizás ha salido hace una semana con una revalorización del 15%, pues que en esta última semana a lo mejor su acción ha subido otro 10%. Por lo tanto, ya empieza a pensar, joder, me he quedado fuera, tiene que haber seguido dentro y sí compro ahora. Entonces, cuidado porque ahí nos pueden coger en esas correcciones que podemos ver las próximas semanas, los próximos meses, durante todo este año 2024. Hay que tener la cabeza muy fría en este mundo. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Esta semana no tendremos vídeo el lunes porque, ya sabéis, es festivo en Europa. El lunes solo hay mercado en Estados Unidos, así que estaremos el martes por aquí de nuevo. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.